aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Hermano, ¿quiere escucharlos? Dice: Amén, hermanos, que Dios le bendiga. Como su palabra dice, yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos, porque es un momento muy hermoso el poder estar juntos, vernos, escuchar su palabra. Y el día de hoy, así como estamos, vamos a abrir nuestra escritura en Hechos 9 y lo vamos a leer juntos. Es una porción pequeña del 1 al 19. Muy bien, su palabra de Dios dice, bueno, no sé si ya lo tiene, sino acá enfrente en la pantalla también ya Raulito nos hizo el favor de ponerla, ¿sale? Vamos a leerlo juntos. Dice así: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Fueron hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor?, preguntó.
«Soy yo, Jesús, a quien tú persigues». Le contestó la voz: «Levántate y entra a la ciudad, y ahí se te dará lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. «Ananías». «Aquí estoy, Señor». «Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió: «Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a sus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse preso a todos los que invoquen tu nombre». «Ve», insistió el Señor, «porque este hombre es un instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre». Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te presentó en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Bueno, hermanos, así como estamos, vamos a orar y vamos a por su palabra, para que podamos poner atención y que nada nos distraiga, y sobre todo que Dios nos hable a través de nuestro hermano Raúl, nuestro pastor. Padre, gracias por esta parte de la Escritura, Señor. Yo sé que tú el día de hoy nos vas a hablar, nos vas a confrontar, Padre, nos vas a enseñar qué tú deseas para nosotros. Te ruego que tú bendigas, Señor, la vida de nuestro pastor, del hermano Raúl, que tú hables a través de él, Señor, y que tu palabra, Señor, se quede en nuestros corazones, que seamos oidores, hacedores de ti, Padre. Gracias, porque sé que tú el día de hoy, Señor, pondrás en cada uno de nosotros el querer como el hacer, Señor, tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos tienes el día de hoy, y que nuestra atención se concentre en ti, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Misión Jesucristo, hermanos, es la campaña que estamos llevando. Yo no sé cuántos de ustedes han estado siguiendo cada una de las lecciones, cada uno de los devocionales que se nos han venido presentando. ¿Alguien puede decirme en qué día de la campaña estamos el día de hoy? A ver, no quiero ni siquiera el tema o de qué trató. El día de la campaña, ¿en qué número estamos el día de hoy? A ver, no los escucho. 35, ¿verdad? Los que sabemos hacer cuentas ya hicimos. 7, 8, 10. Bueno, ok. Hoy es el día número 35 y el devocional que hoy tocó, si no tuvieron oportunidad de leerlo, yo les invito a que cuando lleguen a casa no dejen pasar el día, que se termine el día sin que ustedes lean esta lección de hoy. Si pueden leerlo directamente del libro, hermanos, sería mucho mejor. Acuérdense que nosotros mandamos el pequeño resumen, pero si lo leen directamente del libro el día 35, léanlo, se los recomiendo. Es una lección muy importante. Los que ya pudieron leerlo ya están en contexto de lo que va a tratar el sermón el día de hoy. Los que no lo han leído, va a ayudar para que refuercen la enseñanza del día de hoy, ¿sí? Entonces, hoy estamos en el día 35 y no se olviden de continuar con esto. Nos quedan 2 semanas más. Estamos iniciando la semana número 6 el día de hoy.
y son 8 semanas de esta campaña. Entonces, hermanos, no se olviden, si no se han enrolado todavía, yo les invito, les animo, les exhorto para que lo tomen en cuenta, no lo olviden y lean diariamente estos devocionales que están muy, pero muy interesantes, de verdad. Bueno, Misión Jesucristo. Dijimos que tenía 3 propósitos. ¿Alguien me puede ayudar a recordar? Lo he dicho en varias ocasiones. 3 propósitos de esta campaña. ¿Alguien me puede recordar el primero? A ver, no todos, alguien nada más. No, nadie. ¿Mande? No es como que un título o un punto o algo así, no. Los propósitos son, hermanos, dijimos, saber andar con Jesús, ver, entender, comprender que andar con Jesús, caminar con Jesús no es difícil, es fácil, todos podemos hacerlo, ¿sí? En segundo lugar, dijimos de que tenemos que comprender cabalmente de qué se trata la salvación, ¿sí? Debemos estar seguros de nuestra salvación. Esa es otro propósito de la campaña, porque muchas veces de pronto si escuchas en otro lugar o alguien te platica de algo diferente, te podría poner a dudar. Sin embargo, la idea de esta campaña, y por eso es la importancia de que todos estemos involucrados, es de que entendamos de qué se trata la salvación. Este fue un tema de la semana de hace 15 días. Esta semana estuvimos viendo acerca de la salvación, y yo creo que esta semana que acaba de concluir, hermanos, es una de las semanas más importantes. Así de que nuevamente la recomendación, no la dejen pasar. Si no tuvieron la oportunidad de leer todas las lecciones de cada día, ahí tienen el libro, tienen los resúmenes en el grupo de WhatsApp, pero sobre todo la palabra de Dios. Bueno, y el tercer propósito de esta campaña dijimos que es aprender a compartir nuestra fe. Algunos dicen todavía, es que me es difícil, yo no puedo compartir la palabra, no he estudiado en el seminario. No se trata de eso, todos podemos compartir nuestra fe. No necesitamos un curso especial para tener un diploma, a ver, y se le acredita a Juanito Pérez y ya puede compartir la salvación, su fe. No, entonces de eso se trata la campaña. Bueno, si todavía no estamos seguros de qué se trata, a mí me pone a pensar mucho eso. Entonces yo los invito a que retomemos, a que nos involucremos y estemos todos pendientes de esto. El día de hoy, hermanos, vamos a compartir la palabra. Quiero compartir con ustedes este mensaje del día de hoy. El día de hoy se llama Aceptemos al Salvador. Aceptemos al Salvador. Alguien pudiera decir, bueno, hermano pastor, si ya todos los que estamos aquí somos salvos, ¿verdad? Todos hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué nos dice este mensaje? Tal vez tiene que ser para aquellos que no han creído, que no conocen. Sin embargo, yo creo que nosotros necesitamos estar conscientes de qué se trata. Entonces, aceptemos al Salvador es el tema, el título del sermón que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Les decía, ¿verdad? Esta semana que pasó sin duda es la más importante de nuestra campaña. Cuando estamos leyendo el libro Misión Jesucristo, estuvimos reflexionando acerca de la misión salvadora de Jesús con los temas de cada capítulo. Y creo que es muy importante que yo les haga un resumen ahorita de lo que aprendimos esta semana, algunas de las doctrinas que tienen que ver con la experiencia del nuevo nacimiento. Decía Mayra hace un momento, creo que todos recordamos el día en que alguien nos compartió la palabra, y si tú no lo recuerdas, tal vez sea bueno tratar de regresar un poquito y ver qué te dijeron, qué fue lo que a ti te llamó la atención de conocer de Jesús. Y precisamente para poder recordarlo, nosotros pues quisimos hacer esta enseñanza a través de un acróstico con la palabra pescado. Pescado es la palabra que nos va a ayudar a recordar que esta salvación es algo universal.
no es únicamente para un sector de la población, para cierto grupo sociocultural o para personas de cierto estatus. Esta salvación es para todos. Entonces, con la palabra pescado vamos a recordar o a tratar de entender, de que no se nos olvide. Entonces, en primer lugar, perdición integral. ¿Por qué decimos que es perdición integral? Es porque estudiamos la doctrina del hombre con énfasis en la caída. ¿Quién de los que estamos aquí o quién de las personas que viven en este mundo no han experimentado el pecado en sus diferentes expresiones, de diferentes maneras? Y por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Esto, aquí no hay alguien que diga, no, como que yo no entro en este rubro, ¿verdad? No, por eso dijimos que es perdición integral. Todos estamos perdidos, ¿sí? Pero ahí viene lo siguiente: la esperanza universal. Estudiamos la doctrina de la salvación con énfasis en su alcance mundial. Esta esperanza ahora es para todos. Todos estamos perdidos, pero ahora con esta esperanza universal se nos enseña la doctrina de la salvación con énfasis en su alcance mundial. También vimos que tenemos la sustitución real. Estudiamos la doctrina de la redención con énfasis en el sacrificio vicario del Señor. Sustitución real. Después vimos compromiso total. Estudiamos la doctrina de la conversión con énfasis en la verdadera fe. Compromiso total. Hermanos, cuando venimos delante de Dios no es nada más como yo pueda, conforme yo quiera. A veces también se piensa de esta manera. El amor transformador es otra doctrina que tiene que ver con la santificación, con énfasis en la nueva vida. Hermanos, recordemos que cuando nosotros creímos, cuando venimos a Cristo, entramos en un proceso de santificación. La santificación es un proceso que se inicia el día en que tú decidiste aceptar a Cristo y que no va a terminar en este mundo, en esta vida. Esa santificación es un proceso que va a seguir hasta que todos estemos en la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces la santificación es parte de ese amor transformador. El discipulado persistente es la doctrina de la perseverancia de los santos, con énfasis en la gracia de Dios. Aquí entra, hermanos, la enseñanza de que todos tenemos que estar estudiando la palabra, ir conociendo poco a poco, ir creciendo, porque el discipulado es permanente, es persistente. ¿Cuándo vamos a terminar de aprender acerca de Jesús, hermanos? Nunca. La palabra, ¿cuándo vamos a terminar? Yo ya estudié toda la Biblia y creo que ya no tengo nada que aprender de ella. Nunca. Entonces, es ahí la importancia, hermanos, de que todos tenemos que discipularnos. A veces, bueno, en la mayoría de los casos recibimos un estudio antes de bautizarnos y creemos que con ese estudio fue suficiente. Y no, y yo quiero decirle a todos los que están aquí esta mañana, necesitamos discipularnos de forma constante, es persistente. Más aún si estamos al frente de un ministerio o aspiramos a estar al frente de un ministerio. Si no nos discipulamos, hermanos, pues vamos a vivir la vida cristiana pues como querramos, como podamos. Y no se trata de esto. El día de hoy vamos a ver de qué se trata este compromiso con Dios, el discipulado persistente. Y por último, el tema que vimos el día de hoy, lo que yo les decía, la organización de vida, es la doctrina de la iglesia, con énfasis en la integración del cristiano a una comunidad de fe. El cristiano no puede vivir aislado. El cristiano necesita integrarse a una comunidad de fe. El tema de hoy decía de que la iglesia estuvo siempre presente en la mente de Dios. No fue algo que se le ocurrió a Jesús cuando vino aquí a la tierra. Recordemos, hermanos, que la iglesia fue instituida por Dios. No es una opción para el cristiano. Escúchenlo bien. No es una opción para el cristiano. Qué triste es, ¿verdad? Hay personas que dicen: yo no necesito congregarme, yo no necesito para tener una comunión con Dios, en mi casa leo la Biblia, en mi casa pongo alabanzas. Déjame decirte que para el cristiano no es una opción la iglesia, es parte del plan de Dios, y Dios quiso
como organización de vida que tú estuvieras en una iglesia. Entonces, el desafío para el día de hoy, hermanos, es muy claro. Aceptemos al Salvador. La conversión debe ser la meta de la vida y el triunfo de la iglesia. La meta de la vida y el triunfo de la iglesia. Y quiero que todos reflexionemos ahorita. ¿En verdad hemos sido convertidos? ¿O todavía hay algo que cambiar? Definitivamente necesitamos experimentar esto, hermanos, amigos. La conversión es algo que tú y yo debemos experimentar. No nos vayamos con la idea de que, bueno, es que yo ya llevo tantos años en la iglesia que yo creo de que conmigo ya no hay problema. Esto es para los que están iniciando. No, es para todos. Podríamos tener mucho tiempo dentro de la iglesia y aún así todavía nos falta entregar ciertas áreas de nuestra vida a Dios. La conversión es la meta de la vida y el triunfo de la iglesia. Ya leímos el pasaje de Hechos 9 del 1 al 19, pero si cerraste tu Biblia yo te invito a que la abras, porque este es el pasaje que vamos a estar estudiando en este momento, en el libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos, hermanos, es un libro de historia del Nuevo Testamento, ¿sí? Y es una historia extraordinaria la que se narra ahí en el libro de los Hechos. Déjame decirte que es lectura obligada para todos. Y ahí se nos narran milagros, situaciones extraordinarias que nos enseñan cómo inició la iglesia, cómo vivieron los primeros cristianos, cómo se entregaron, de qué manera se manejaban, cómo era que actuaba el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Entonces, el libro de los Hechos nos enseña esto acerca de sanidades, resurrecciones, milagros. Pero no hay milagro más grande, hermano, hermana, ni experiencia más trascendente que la conversión. A veces ya lo hemos minimizado y creemos, alguien aceptó a Cristo, uno más y ya. Hermanos, esto es algo muy importante, es trascendente, es vital. La conversión creo que es la parte más importante y el milagro más grande que podemos encontrar en el libro de los Hechos. ¿Por qué se los digo? Este pasaje que acabamos de leer, aquí Saulo, el escritor, Lucas, el escritor está narrando la conversión de Saulo. Y nos da una serie de hechos que sucedieron para que nos enseñe cómo fue la conversión de Saulo. Pero en este mismo libro, en dos pasajes diferentes, el mismo Saulo ahora narra la misma historia. Y me pone a pensar cómo en un mismo libro se narra 3 veces la misma historia. Si esto no fuera tan importante, creo que el escritor Lucas le hubiera bastado y decir, y cuando Saulo se presentó, les narró su testimonio, y hasta ahí nada más. No, Lucas está permitiendo que Pablo hable, que Saulo hable, y con lujo de detalles explique a su audiencia cómo fue su conversión, qué sucedió. Esto es algo importante. Es como cuando alguien llega frente a una persona y le dice, les damos tiempo para que hable, porque es algo importante que tiene que comunicar, que tiene que expresar. Es necesario que todos lo escuchen, que todos lo sepan. Y es por eso que aquí yo me atrevo a afirmar y les digo que no hay milagro más grande ni experiencia más trascendente que la conversión. La conversión, hermanos, es la necesidad número 1 de todo ser humano. Definitivamente no podemos decir que alguien no lo necesita. Cuando una persona rechaza el evangelio y dice esto no es para mí, no es porque no lo necesite, es porque ignora que lo necesita, no sabe que lo necesita. Pero la conversión es la necesidad número 1 de todo ser humano. Apréndanselo bien. Es por eso que nosotros como cristianos necesitamos con urgencia compartir el evangelio.
No necesitamos, hasta que yo me entere de que haya un compañero que esté pasando por problemas, o que haya alguien que está muy enfermo, o que haya alguien que ya su vida no tiene sentido. No, es la necesidad número uno de todo ser humano. Convertirse debería ser la meta de todo hombre y mujer, de toda persona en la sociedad. Esa debería ser la meta. Tristemente no es la meta de muchos porque ignoran su condición, la perdición integral que dijimos en primer lugar al inicio de esta plática. Entonces, la conversión de todos los seres humanos del mundo es la misión de la iglesia. La iglesia que no cumple su misión, hermanos, no tiene razón de ser. Y aquí deberíamos de preguntarnos nosotros como Iglesia La Esperanza, ¿estamos cumpliendo con la misión? ¿Sí? ¿O eso es un trabajo que únicamente debe hacer el pastor? Así que una persona que se entrega a Dios y comienza una nueva vida es la corona del trabajo de cualquier comunidad de fe. ¿Sí me van siguiendo? Yo espero que sí. Y que no se me duerman porque apenas estamos iniciando. Entonces, vamos a estudiar todo acerca de la conversión, y de una manera de hacerlo es en esta que yo les quiero presentar, ¿verdad? ¿Por qué en este libro de Hechos, por qué se pone 3 veces la conversión de Saulo? La razón es muy sencilla. No hay cosa más importante y extraordinaria en la vida cristiana que la conversión. Ningún milagro se cuenta 3 veces dentro del mismo libro. La conversión de la gente sin Cristo debería ser el tema más socorrido entre los miembros de las iglesias, en las convenciones, en las instituciones religiosas. Y por lo pronto, ahorita en este momento, nosotros vamos a estudiar este pasaje y vamos a gozarnos en una de las conversiones más impactantes de la fe cristiana. Acompáñenme a orar, por favor, y vamos a pedirle a Dios que Él hable a nuestras vidas. Pídele a Dios, con tus propias palabras, dile a Dios: Dios, ayúdame a entender tu palabra, a que verdaderamente yo pueda obedecerla, porque es un compromiso entre tú y Dios, no nada más conmigo, es entre tú y Dios. Dios bendito, gracias por estar con nosotros. Gracias porque tu presencia nos acompaña, y en este momento queremos una vez más escuchar tu voz. Habla a nuestras vidas, habla a tu iglesia. Aquí estamos, somos tu pueblo, nos hemos reunido para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz. Ayúdanos a obedecerla. Te lo pedimos, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, ten la seguridad de que si tú has orado a Dios, hermano, hermana, vas a escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Ok, entonces dijimos que la conversión es algo muy importante, algo extraordinario. Convertirse es convertirse. Qué pleonasmo, ¿verdad? La conversión es la conversión, convertirse es convertirse. ¿Por qué digo esto, hermanos? Se trata de un cambio radical, ¿sí? Cuando yo llegué a una de las iglesias en las cuales he estado, llegó un hermano, se me acercó y me dice: es que yo no veo bien que algunas personas que pasan allá al frente se comporten así en la calle. ¿Y usted cómo sabe que esa persona se comporta así? Es que yo lo vi una vez, estaba en un lugar donde no debería estar. ¿Y tú qué hacías ahí? Bueno, la situación está por él, porque él está allá adelante, pero yo vengo de repente y pues sí soy cristiano, pero pues yo no paso allá al frente. Esta era la excusa de alguien que platicó conmigo, y yo le dije: oye, pero si tú eres cristiano, la misma demanda que Dios pone para el que pasa allá al frente, para el que está sentado aquí, para todo aquel que se considera hijo de Dios, es la misma. Y quiero que tú lo sepas el día de hoy. Entonces, yo como pastor no soy el único que está obligado a cumplir los mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro de los mandamientos de Dios hay muchos que probablemente tú o yo mismo no estamos cumpliendo. La conversión es muy importante. Veo que tiene sus Biblias cerradas. Le iba a decir a alguien que me ayude a leer, pero a ver, hermano Luis Miguel, con voz fuerte, por favor, el capítulo 9 del 1 al 5. Apóyeme, por favor, y pongamos atención los demás.
Hasta ahí nada más, hermano. ¿Ok? Gracias. Hermanos, la descripción que Lucas, el escritor, está haciendo aquí es una descripción muy gráfica. Nos está contando con detalles qué fue lo que sucedió. Y si ustedes todavía no se lo imaginan o no han visto tal vez algunas fotografías que de pronto hay en internet, en algún libro, les recomiendo no que dejen de leer la Biblia, leamos la Biblia, pero si quieren ver un poquito más gráfico esto, hay una película que se hizo sobre Saulo y es una película muy bien hecha. Hace algunos años la estrenaron en el cine y les recomiendo que la busquen. No recuerdo ahorita exactamente cuál es el título, pero está muy interesante. La descripción que hace Lucas acerca de la conversión de Saulo es algo similar a la escritura que se publicaba en esos tiempos de los escritores o poetas romanos, ¿sí? Retrataban a los guerreros, a los caudillos, a los héroes de esta manera, ¿verdad? Y aquí está diciendo, va Saulo, dice, respirando, resoplando aún amenazas de muerte. No sé si ustedes se lo imaginan cómo iba Saulo de tal manera, muy enojado, con mucho coraje, odio, respirando aún amenazas de muerte, dice, resoplando por la nariz. No sé si ustedes han visto a alguien cómo se enoja tanto, o tal vez si les ha pasado a ustedes de que algo así. Yo me lo imagino que era algo así que iba Saulo con tanto odio en contra de los cristianos. Lucas nos lo está enseñando aquí contra sus enemigos, ¿verdad? Nos resulta difícil entender. A mí se me hace increíble, pero esto solo lo puede hacer el amor de Dios, el poder de Dios, ¿verdad? Entender que este mismo hombre, Saulo, que odiaba tanto a los cristianos y buscaba arrastrarlos como acostumbraba a hacerlo, ahora Saulo, una persona que es azotada, que es perseguida y que es ofendida por el Evangelio de Cristo. Definitivamente hubo un cambio enorme en su vida. La conversión es la conversión. Nadie puede dudar de que Saulo no fue convertido. Dio un giro completo su vida. ¿Sí? Después de que él era el que azotaba, el que perseguía, el que odiaba a los cristianos, ahora él era un perseguido. Él era alguien al que azotaron. Y vamos a ver por qué. La conversión, hermanos, es cambiar de ejército. ¿Sí? Tuvimos una campaña hace algunos años también. La de hoy se llama Misión Jesucristo. La de ese tiempo fue la de Operación Jesús. Y hablábamos también acerca de tácticas militares y cosas que se ven. Y decíamos que estamos en una lucha, en una guerra. Y si tú ignoras que estás en una guerra, pues pobre de ti, porque no estás preparado para la guerra, ¿verdad? Entonces, hay únicamente dos bandos, hay únicamente dos ejércitos: el ejército de Dios y el ejército contra Dios. Si tú no eres parte del ejército de Dios, entonces en algún lugar tienes que estar, ¿verdad? La conversión es cambiar de ejército. Es ahora apoyar lo que antes condenabas. Es luchar por lo que antes se combatía y es jamás hacer concesiones con el mundo. Antes de llegar a Cristo, ¿qué era lo que no te gustaba? Otra vez me van a hablar de eso, es aburrido. Bueno, ahora si cambiaste de ejército, tu mentalidad tiene que haber cambiado. Ahora tú tienes que buscar eso. Esto es lo que sucedió en la vida de Saulo. La conversión también es recibir luz en las tinieblas. Más tarde, Pablo dice que actuó de esta manera por ignorancia. Alguien que me apoye, por favor, 1 Timoteo 1:13. Primera carta a Timoteo 1:13. Así que convertirse es recibir la luz de la verdad en medio de las tinieblas del error. La conversión es recibir luz en las tinieblas. Hay gente que rechaza el cristianismo y que dice cosas muy feas acerca de los cristianos. No lo saben, pero están actuando por ignorancia. 1:13 de 1 Timoteo, ¿quién lo tiene? ¿Nadie? Alex, por favor.
actuaba con ignorancia. La gente que nos desprecia, que nos maltrata, que habla mal de los creyentes, de Dios y todo, no lo saben, pero también actúan por ignorancia. La conversión entonces es recibir luz en las tinieblas. Saulo reconoce y dice: yo recibí la luz de Dios. Hasta en ese momento fue que se me abrieron los ojos. Y fue literal en la vida de Saulo, ¿verdad? Porque él quedó ciego a partir de su conversión. Y entonces tuvo que alguien ir para que él pudiera recobrar la vista. Y no solo la vista física, ¿verdad? Sino ahora de esta manera la parte espiritual también. Entonces la conversión es recibir luz en las tinieblas, pero también la conversión es encontrar un nuevo propósito. Pablo, de inconverso, tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Saulo? Destruir a los cristianos, llevárselos presos. Eso era el propósito en la vida de Saulo. Cuando él vino al conocimiento de la palabra de Dios, ahora su propósito cambió. Ahora, ¿cuál era su propósito? Llevar la palabra. Eso que él tanto odiaba, ahora tenía que darlo a conocer, promover el evangelio. Eso es cambiar, hermanos. ¿Cuál era tu propósito antes de venir a Cristo? Tiene que haber un cambio de propósito, ¿verdad? No, es que mi propósito es triunfar en la vida y estoy trabajando en base a eso. Es bueno superarse, es bueno ir creciendo, pero tiene que haber un cambio de propósito. Antes, por llevar o cumplir mis metas, mis objetivos, hacía a un lado a Dios, no le daba importancia a la iglesia. Pero ahora que ya soy y conozco de Dios, ahora mi propósito cambia, porque mi prioridad tiene que ser Dios. Si tu prioridad es Dios, todo lo demás te va a salir bien, es lo que dice la palabra. Y yo creo que la palabra es verdad. La conversión también es cambiar integralmente. No se puede ser el mismo después de aceptar a Cristo como Salvador. Es más grave que cambiar de un equipo a otro, es más grave que cambiar de nacionalidad, ¿verdad? Te van a criticar. Es como si un aficionado al fútbol primero es del América y después dice: ahora le voy a las Chivas. ¿Qué creen que va a pasar? Lo van a criticar, los de su equipo anterior lo van a ver mal, probablemente lo hagan a un lado, ya no lo busquen. Con el cristianismo es algo similar, hermanos. Cuando tú le dices a tu gente, a tu familia, a tus amigos: ¿sabes qué? Es que ahora yo ya soy cristiano. ¿Qué? Sí, como que ya no eres bienvenido, ¿verdad? Y tal vez no te lo digan, pero como que ya no. Y tú mismo te das cuenta también, ¿verdad? Entonces la conversión es cambiar integralmente. La realidad, hermanos, es de que en este mundo muchas veces hay gente sin propósito, pero también hay gente con un propósito vano, superficial. En Cristo se opera un cambio que nos ayuda a encontrar una razón maravillosa para vivir. Hay gente que vive la vida a donde lo lleve el viento, ¿sí? Ahí sobre la marcha, conforme se vayan dando las cosas. Y hay gente que sí tiene propósitos en esta vida, propósitos de año nuevo, ¿verdad? Pero a veces esos propósitos tienen que ser cambiados, ¿sí? Porque son propósitos vanos y superficiales. Yo no sé qué propósitos tienes tú. Si tú tienes algún propósito, analiza qué es tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Estaremos en esta condición tal vez que sí tenemos propósito en la vida, pero que sea algo vano, algo superficial? Ok, entonces, hermanos, cambiar, convertirse es convertirse, y se trata de un cambio radical. Así de que si tú estás viviendo de la misma manera como vivías anteriormente, sin conocer a Cristo, creo que esto nos debe de poner a reflexionar, te debe de poner a reflexionar y hacernos cambiar. Convertirse también es someterse. Se trata también de bajarse de la nube. Ok, alguien que me ayude a continuar la lectura. Abril, por favor, del versículo 6 hasta el 14 también. No, estamos en Hechos 9.
Hechos 9 del 6 al 14. Todos pongamos atención, por favor. Convertirse es someterse. Se trata de bajarte de la nube en la cual te encontrabas, ¿verdad? Del 6 al 14. ¿Hasta el 14? ¿Se dan cuenta la posición que tenía Saulo, hermanos? Él no era un cualquiera o alguien así como diríamos el día de hoy, ¿verdad? Un X. No, era alguien de renombre, era alguien con ciertos títulos, con cierta jerarquía, alguien que la gente pues lo miraba con autoridad. Entonces le sucede esto. Estamos leyendo la historia de la conversión de Saulo. Dice que iba por el camino, cae, ve una luz, queda ciego. Ahora para que pueda levantarse y pueda caminar tienen que ayudar, necesita ayuda, ya no puede valerse por sí mismo. Se queda encerrado 3 días, ciego. Imagínense, hermanos, a esta persona poderosa, a la que todo mundo se le cuadraba, tenían que obedecerlo porque si no les iba mal. Ahora esta persona violenta, poderosa, con tanta autoridad legal para maltratar a los cristianos, de pronto está postrado, está caído, humillado, porque no puede valerse ni siquiera por sí mismo ante el Dios de los cristianos. A ese Dios al cual él odiaba, él no quería, ahora se encuentra humillado. En Cristo, hermanos, la soberbia, el orgullo, la vanidad se tiene que doblegar, se doblega y se quebranta. Muchas veces nosotros, los cristianos, hemos cometido el error de seguir creyendo que yo soy más importante y que pues nadie tiene que decirme a mí nada, ¿verdad? A veces puedo sentirme orgulloso de ciertos logros, de ciertas situaciones, de ciertos bienes. ¿Y de qué sirve, verdad? Si finalmente todo eso un día se va a terminar y Dios es el que lo permite. Es probable que la persona que te esté compartiendo la palabra, tu discipulador, tu maestro, sea alguien sencillo. Y esto era muy común en la iglesia, en los primeros cristianos, donde muchas veces el esclavo era el cristiano y el amo no era el recién convertido. Entonces al esclavo le tocaba enseñar y discipular al amo. Pero si el amo todavía era orgulloso, soberbio, podría decirle: no, a mí no me está gustando, a mí no me gusta lo que tú me dices, ¿qué me vas a enseñar tú? Y esto podría haber sido el caso de Saulo, pero recuerden que convertirse es someterse, es bajarse de la nube. Entonces aquí la palabra nos dice de que Dios le habla a Ananías. Ananías era un discípulo, un seguidor de Cristo, no era alguien con mucho renombre, ¿verdad? Sino hasta en este momento comenzamos a saber de él. Y entonces le dice: ve a ver a Saulo. Si pusieron atención, Ananías como que no estaba convencido y decía: oye Dios, ¿cómo crees que me estás mandando ante esa persona que odia a los cristianos? ¿Quién sabe cómo me vaya a ir si yo me presento como cristiano delante de él? Entonces tenía miedo, ¿verdad? Pero lo más importante fue de que Ananías obedeció a la voz de Dios. Ananías obedece a la voz de Dios y decide hacer lo que Dios lo manda. Muchos
no soportan esta parte, ¿verdad? Saulo, ¿a qué me refiero? Saulo pudo haber dicho: ¿quién eres tú? No, pues yo soy Ananías. ¿Y tú qué? Yo quiero que a mí me venga a discipular o a hablar Pedro, ese sí es conocido, es como que el jefe de los discípulos, ¿no? De los apóstoles. Quiero que venga Bernabé, bueno, ya no estaba, ¿verdad? Entonces, quiero que venga, no sé, alguien más conocido, si no lo escucho. Aquí el orgullo de Saulo se tuvo que someter, tuvo que quebrantarse y escuchó a Ananías. Esto es parte de la fe. Las personas que en algún momento tienen todavía la idea de que aquí el que manda soy yo, o el que nadie me tiene que decir a mí nada, ¿cómo que hacer el aseo? O sea, ¿cómo? Que lo hagan los demás, que no tienen nada que hacer, ¿verdad? Aquellos que no. Creo que cuando todavía existe ese tipo de situaciones o sentimientos delante de nosotros, es porque no hay una real conversión. La conversión tiene que ver con el sometimiento y bajarse de la nube. Saulo no dijo, ¿verdad?, esto. En la iglesia del Señor Jesucristo, la conversión es la conversión y es dar un giro de 180 grados y hacer un nuevo proyecto de vida. Es como morirse y resucitar. Fue lo que le sucedió a Saulo. Saulo estuvo 3 días sin poder salir. 3 días en crisis, así como el Señor Jesús estuvo 3 días en el sepulcro, después resucitó. Así Saulo, después de su ceguera, su ayuno, su humillación, digámoslo así, resucitó a una nueva vida. Me refiero a Pablo, ¿verdad? La conversión es doblegar el orgullo y resucitar como una nueva persona. Tengámoslo presente. La conversión es doblegar el orgullo, resucitar como una nueva persona. Ok, pero también convertirse es integrarse. Se trata de dejar el volante. La conversión es integrarse. Se trata de dejar el volante. 15 y 16. Por favor, Efren, ayúdame a leer, o alguien que tenga su Biblia abierta. Hechos 9, 15 y 16. Ok, Saulo estaba acostumbrado a dar órdenes, a ser dueño de su vida, de su voluntad, de todo, pero aquí Dios ya tiene un plan definido para él. Cuando Ananías objeta y dice: pero Señor, ¿sabes a dónde me estás mandando? Me estás mandando a la boca del lobo, algo así, pues era razonable, ¿verdad? Yo creo que cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, que de pronto te digan: no, es que él trata muy mal a los cristianos y tienes que ir a predicarle. Oye, pero si ni siquiera me va a recibir, es más, me va a correr, me va a tirar de pedradas tal vez, ¿verdad? Pero Ananías obedeció, aún con todo el miedo que él pudiera haber tenido, ¿verdad? El Señor le dijo que Saulo iba a ser usado por él y que ahora a él le iba a tocar sufrir como aquellos a los que Saulo acostumbraba a perseguir. La conversión es ser parte de un cuerpo. Quiero que pongan mucha atención, hermanos. La conversión es ser parte de un cuerpo, de una comunidad, de un pueblo. Es convertirse en una herramienta en las manos de Dios. Es abandonar la pretenciosa actitud de querer seguir al volante y manejar tu vida como tú quieras. Ahora es preguntarle a Dios: ¿qué me conviene? Y cada vez que yo les comparto a algunas personas o le digo a mis hijos, ¿verdad? Cuando Dios da mandamientos, no es para hacernos la vida aburrida, no es para, pues, que nos seamos aburridos, apagados, sin chiste, es por protección. Entonces sí tendríamos que preguntarle constantemente a Dios: ¿qué quieres que yo haga? ¿De qué manera debo de vivir ahora?
y bueno, ponernos en las manos de la voluntad de Dios. Imaginémonos si la vida es como manejar un auto. Vamos por la carretera y yo puedo decir, pues yo sé manejar y lo hago muy bien y entonces no necesito a nadie y me voy, hago un viaje muy largo porque la vida pues dura años, y me voy y decido hacer lo que yo quiera. No tomo en cuenta a Dios y voy sorteando por los caminos con baches, voy con altibajos constantemente, porque yo soy el dueño de mi vida y yo manejo solo mi vida, no necesito a nadie. Hay personas que ya dieron un paso y decidieron invitar a Jesús en ese viaje y lo suben a su auto, pero lo ponen en el asiento del copiloto y pues siguen ellos manejando el auto y Jesús va a un lado y siguen atravesando caminos sinuosos, caminos con dificultades, y cuando ya no pueden de pronto exclaman: Jesús, ayúdame, Dios. Y ahí está Jesús y sí, empieza a dar una serie de consejos que a veces ni siquiera son escuchados. Sí, pero no es de esa manera que yo quiero, yo lo quiero de esta otra manera. ¿Sí se dan cuenta? Y cuando en ocasiones son escuchados, no siempre son obedecidos. Hay algunos que sí escuchan y dicen: pues sí, dime, ¿verdad? Pero pues al final yo voy a tomar mi propia decisión. Y hay personas, el otro tipo de personas, que sí invitaron a Jesús a subirse al auto, pero se hicieron a un lado, dejaron que Jesús conduzca su vida, ese auto, y ellos se pasan al asiento del copiloto porque saben que Jesús conoce mejor el camino, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y Él es la vida. ¿Cuántos de nosotros, en qué situación estamos nosotros? ¿Estamos en los que todavía no hemos dejado que Jesús se integre a nuestra vida? ¿O de los que lo tenemos a un lado y finalmente yo hago lo que yo quiera, como pueda, vivo la vida cristiana? Hay tantos mandamientos que tal vez si yo empezara a mencionar ahorita uno por uno nos faltaría mucho tiempo, pero tú sabes en qué parte no estás obedeciendo y estás haciendo lo que tú quieres, y entonces eso habla de que todavía no hay una conversión íntegra. Por eso es de que necesitamos aceptar al Salvador y convertirnos. ¿Sí? No estoy diciendo que no seas salvo, ¿sí? La salvación es algo diferente y precisamente de eso se trata la campaña, de que tú entiendas de qué trata la salvación. Estoy diciendo que necesitamos hacer cambios en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? Hay tantos mandamientos delante de Dios, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a Dios diariamente, tener comunión con Él, pero yo lo hago como pueda, cuando quiera y si es que tengo tiempo. Tenemos que congregarnos, pero de la misma manera lo hago cuando puedo, cuando quiero y a la hora que yo pueda, ¿no? Tenemos que ofrendar, tenemos que diezmar y de la misma manera. Entonces, ¿de qué se trata? La conversión es doblegar el orgullo, resucitar como una nueva persona. La conversión es dar a Dios el control de la vida. Es dar a Dios, al Dios de las Escrituras, las llaves del volante y todo el control de la dirección de la vida. Finalmente, convertirse es trascender, hermanos, también es subir de nivel. Bueno, no podemos seguir de la misma manera. Alguien que me apoye a leer el versículo 17 de este pasaje que estamos leyendo, por favor, así con voz muy fuerte. A ver, Fabricio, apóyame, por favor. Hechos 9:17. Ok, aquí ya no iba a ser el mismo. Convertirse es trascender, subir de nivel. Aquí Ananías le está diciendo a Saulo: ahora vas a ser lleno del Espíritu Santo. Ya no vas a ser aquella persona que estaba vacía, sin propósito o con un propósito equivocado, ¿verdad?
Saulo en ese momento tenía algunos problemas, ¿verdad? Menores tal vez, estaba ciego, no había comido, no había bebido, estaba en ayuno, cosa alguna, estaba en una crisis existencial. Yo en esta semana he estado intranquilo, tengo que tomar una decisión muy importante, demasiado importante, que no solo afecta a mi vida, también afecta a la de mi familia, pero pues me está poniendo a pensar mucho. El caso de Saulo yo creo que era más grave todavía, porque no era únicamente una decisión como cambiar de empleo, sino era una decisión que implicaba un cambio radical en su vida. Entonces tenía un problema fundamental mayor, vivía en la carne, es decir, no había experimentado ese nivel espiritual de la vida, y eso era la base de todos sus problemas. Necesitaba nacer en el espíritu. La conversión, hermanos, no es solo un asunto de aprendizaje ni de memorización de doctrinas. Algunos de los que estamos aquí podríamos decir: es que yo ya me sé 5 versículos, es que yo ya leí la Biblia. No se trata únicamente de conocimiento, de memorización. La conversión es una incursión en el mundo espiritual. La conversión es una incursión en el mundo espiritual, pero también la conversión es un milagro, es un asunto sobrenatural que experimentamos cuando tomamos la firme decisión de entregar nuestra vida por completo a Dios. Nadie, hermanos, de los que estamos aquí debería vivir sin asegurarse de haber tenido esta experiencia. ¿Sí me van siguiendo, hermanos? Ya me tardé, ¿verdad? Ya casi estoy por terminar. Ayúdenme, traten de no abandonarse y pongamos un poquito más. Ok, convertirse es hacer un pacto, se trata de vivir de verdad. He conocido muchas personas que de pronto dicen: sí, yo quiero asistir, quiero congregarme, pero eso del bautismo como que no. Convertirse, hermanos, es hacer un pacto, se trata de vivir de verdad. Alguien que me apoye allá atrás, Onelio, por favor, ayúdame leyendo el versículo 18 y 19 de este mismo capítulo que estamos estudiando. Con voz fuerte, que todos te escuchen. Convertirse es hacer un pacto, se trata de vivir de verdad. Convertirse entonces es hacer un pacto, se trata de vivir de verdad. El bautismo, hermanos, es un pacto de vida que Jesús ordenó para que realizáramos como señal de compromiso. Tiene que ver con sumergirnos en Dios para morir al mundo y renacer a la fe. Saulo encontró que su vida no valía la pena sino para entregarla a Jesús. No estamos muy seguros de cómo fue. Lucas no nos da más detalles de dónde lo bautizaron, cómo fue. Lo que sí nos enseña el libro de los Hechos es de que el bautismo es por inmersión. La persona tiene que ser inmersa completamente, sepultada completamente en el agua, ¿sí? No de otra manera. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Lo que sí nos dice es de que Saulo cumplió con este requisito, con este mandato de Jesús. Recuerden, hermanos, que nosotros como cristianos, como creyentes, cumplimos las ordenanzas de Jesús. La primera de ellas es el bautismo y la siguiente es la cena del Señor, la conmemoración. Entonces, hay mucha gente el día de hoy que dice tener fe en Dios, que cree en Dios, que trata de ser bueno, seguir ciertos valores, pero la conversión es hacer un pacto público que involucra a otras personas. Ni Saulo ni ningún cristiano ha vivido la vida cristiana solo, jamás. La fe es un asunto personal que se expresa en comunidad. La conversión es hacer un pacto con Dios y con su pueblo. Si tú conoces a alguien que allá afuera te dice: es que yo no necesito congregarme, déjame decirte que por mucho que sepa de Biblia, que por mucho que sepa de la palabra, está fallando. Hay algunas personas que en algún momento estuvieron aquí y que de repente me las encuentro. Una vez me dijo alguien: pastor, dice,
yo ya le compartí la palabra a unos vecinos, dice, y ya les dije que pueden congregarse ahí con ustedes. Un día los voy a llevar, dice, para que se congreguen. Y ellos no se congregan. El que comparte la palabra no se congrega. Y digo yo, pues ¿qué les vas a enseñar? No, eso fue uno. Hace poco visité a alguien más por otro lado y me dijo lo mismo. Pastor, dice, es que hay una familia una señora que tiene sus hijos, ya les compartí de la palabra, un día los voy a llevar, dice, allá con ustedes. Oye, hermano, ¿y usted por qué no se congrega? No, ya eso no es para mí, me dijo. Se atrevió a decirme eso, cuando la palabra de Dios dice que sí tenemos que congregarnos. En esta semana compartimos un versículo que decía, ¿verdad? Que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Entonces no puede haber cristianos sin iglesia, no puede haber personas que vean a la iglesia como algo opcional. Se los vine diciendo desde el principio de esta charla, y por eso les recomiendo que lean el devocional del día de hoy. Desafío a la conversión. Con todo esto que hemos estado platicando, que tú has estado escuchando, yo quiero desafiarte a que lo tomes en cuenta, a que lo analices. Desafío a la conversión. Quiero contarte rápidamente una anécdota de mi adolescencia, de mi juventud. Cuando yo era adolescente, asistía a las concentraciones juveniles, campamentos, conferencias, eventos que se hacían de jóvenes. Me tocó y me gustaba mucho asistir. Me llamaba mucho la atención. Yo llegaba a mi iglesia y me ponía a servir, buscaba, decía, no han hecho el aseo, iba y buscaba hacerlo, y me gustaba, me llamaba la atención. Por eso yo no entiendo cómo algunos, no sé, como que les cuesta mucho trabajo esto, ¿verdad? Bueno, en una ocasión una persona se me acerca y me dijo, todos esos jóvenes que están ahí, dice, tú no sabes cuánto tiempo va a pasar y los vas a ver en otro lugar, dice, ya no en la iglesia. Esto es pasajero, dice. Esto se les va a pasar en algún momento. Todos esos jóvenes que están ahí después van a estar en otros lados y ya no van a estar aquí en la iglesia. Y lo decía así como que con orgullo. A mí me pasó, me decía, y a ustedes también les va a pasar. Y yo me quedé pensando y dije, ¿será esto una realidad? Yo doy gracias a Dios porque el día de hoy todos esos jóvenes que asistían conmigo a las concentraciones, campamentos juveniles, no les sigo la pista a todos, pero muchos de ellos, por lo menos unos 20 más aparte de mí, están al frente de una iglesia predicando la palabra también. Esto es el desafío a la conversión, hermanos. El desafío es que entendamos de qué se trata. Ahorita estamos aquí, todos los que estamos aquí, y doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Antes de la pandemia había mucha gente que no está ahorita aquí, que no han regresado, y yo no sé si algún día van a regresar, ¿verdad? Pero la conversión, hermanos, es el acontecimiento más importante de la vida de todos los seres humanos. Así de que no lo olvides. Si tú todavía estás dudando, todavía estás como que no estás convencido, déjame decirte que tienes que hacer un serio análisis de tu vida. Ayúdame a recordar, por favor. Vamos a recapitular. Aceptemos al Salvador. Ayúdenme y lean conmigo estos 5 propósitos, estos 5 fundamentos de la conversión. En primer lugar, convertirse es convertirse. Un pleonasmo que creo que es necesario. En segundo lugar, ¿qué dice? Someterse, fuera orgullo, fuera vanidad, fuera yo. En tercer lugar, integrarse, intégrate. La iglesia no es un lugar únicamente para que tú asistas. La iglesia es un lugar donde tú deberías estar completamente involucrado en todo lo que se hace. En cuarto lugar, trascender, subir de nivel. No puedes seguir siendo el mismo. Y en quinto lugar, hacer un pacto. La invitación es para todos aquellos que aún no han experimentado el bautismo, a que ya lo decidan.
No podemos seguir jugando, seguir si quiero, pero no estoy seguro. No deberíamos seguir adelante en la vida si la conversión no es una experiencia personal, y no deberíamos existir como iglesia para ninguna otra cosa que para darle a otros la oportunidad de experimentar este milagro. La conversión es la meta de todo ser humano y la razón y el triunfo de la iglesia. Vivamos la conversión de nuestra vida y disfrutemos la vida viendo a otros convertirse por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Hay algo que tú tienes que hacer? Tú lo sabes. ¿Hay algo que yo debo hacer? Dios lo sabe y yo lo sé. Y si hay algo que hacer, hagámoslo. Seamos obedientes y convirtámonos de verdad. Acompáñame a orar, ponte de pie por favor. Si tienes que hacer un compromiso con Dios, si tienes que recordar ese compromiso que una vez hiciste con Dios, es tiempo de renovarlo el día de hoy. Hagámoslo juntos y dejemos que Dios guíe nuestras vidas. Padre Santo, Padre nuestro, gracias te damos porque tu palabra es viva y es eficaz, porque tu palabra nos recuerda lo que tenemos que hacer. Es nuestra guía en este mundo, es nuestra guía para poder vivir a tu manera. Bendito Dios, aquí está tu pueblo, aquí está la iglesia que tú compraste con tu sangre. Son mis hermanos, son tus hijos. Ayúdanos a vivir y experimentar juntos esta vida cristiana, esta vida en comunidad. Ayúdanos, Padre Santo, a verdaderamente comprometernos, a ya dejar de ser esos cristianos tibios que te buscamos a nuestra manera, como podamos, porque no eres prioridad para nosotros. Perdónanos, Padre Santo. No es lo que tú buscas, no es lo que tú quieres, yo lo entiendo. Ayúdame a poder comunicarlo de la mejor manera a tus hijos, a la iglesia que está presente en este momento. Bendito Dios, ayúdanos a ser firmes en nuestro compromiso. Te necesitamos y aquí estamos delante de ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ocupen sus lugares y sigamos firmes hacia la meta.